Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Hoy, en nombre de nuestra organización política, queremos pronunciarnos en cuanto a los dos últimos decretos generados por el Ejecutivo Nacional. Uno en el que desconoce la orden constitucional que una vez la Asamblea Nacional le dé un voto de censura a un ministro o vicepresidente, ocasiona su destitución. Ese mandato constitucional, Nicolás Maduro, con un decreto fuera del marco de nuestra Constitución, lo desconoce, violando la ley y nuestra Carta Magna. El segundo hecho absolutamente violatorio de la Constitución tiene que ver con un decreto, el decreto número 2323, en el que después de unos considerandos, en el que toda la crisis económica que existe en este país es responsabilidad de otros. El gobierno no tuvo la culpa ni responsabilidad, según los considerandos de este decreto, en la escasez, en la inflación, en la administración de miles y miles de millones de dólares, en el otorgamiento de miles y miles de millones de dólares a través del control cambiario, el aumento de la delincuencia. En nada de eso, según este decreto, tiene responsabilidad el gobierno nacional. Acto más irresponsable no puede haber. Pero en segundo término, nuestra Constitución, en su artículo 338, define 3 tipos de estado de excepción. 3. El estado de alarma, que tiene que ver con desastres naturales y que puede ser otorgado por 30 días más 30 días de prórroga. El estado de emergencia económica, que puede ser otorgado por 60 días y prorrogado por 60 días más. Y el estado de conmoción interna o externa, que puede ser otorgado por 90 días más 90 días y tiene que ver con una guerra, o en el extranjero o en Venezuela, o con una nación extranjera o con una guerra civil. Y hasta donde nosotros sabemos, no hay desastre natural alguno para aplicar el estado de alarma, ni está reseñado aquí. Tampoco existe un alzamiento militar, ni escuchamos cañonazos por ningún lado, ni tampoco hay una guerra externa que nos afecte, tampoco entonces conmoción. Sin embargo, este decreto dice estado de excepción y de emergencia económica. Pueden aplicar, si quieren reeditar, el estado de emergencia económica, pero excepción a secas no existe en nuestra Constitución. Eso lo está inventando Nicolás, poniéndose al margen de la Constitución. Esto es un carmonazo. Y en el articulado mezclan considerandos o definiciones que tienen que ver con el estado de emergencia y suspensión de garantía, como que si aquí hay una guerra. Pero sin decir que hay un estado de conmoción, como dice la Constitución. Si ustedes quieren decir que hay un estado de conmoción, tienen que decirlo en el decreto y tiene que ser por 90 días. Y tienen que probar a dónde está la guerra, dónde están los cañonazos. Sin embargo, como no lo hacen y hablan de un estado de excepción y aparte y de emergencia económica, es como que si fueran dos cosas diferentes. Y eso no existe en la Constitución. Nicolás, te estás convirtiendo en un dictador. Estás siguiendo los pasos de Pedro Carmona Estanga, y el pueblo venezolano va a salir a defender su soberanía pactada en la Carta Magna. Es muy grave lo que estás haciendo y están manipulando, maniobrando, junto con Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Aristóbulo Istúriz, que públicamente andan diciendo mentiras y falsificando planillas para negarle a los firmantes
ir al Consejo Nacional a ratificar su firma, que es la única manera de probar que esas firmas son verídicas, porque no quieren medirse con el pueblo, no quieren ser evaluados por el pueblo, porque fueron demócratas hasta que tenían mayoría, y ahora como no son minoría, saben que si van a una elección tienen que entregar el poder. Un demócrata entrega el poder si el pueblo dice que no siguen. Un dictador, cuando ve que es minoría, da un golpe de Estado, y es lo que están haciendo ustedes con esto. Se están quitando la máscara. Y Aristóbulo Isturi, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro se están convirtiendo en dictadores, desconociendo la Constitución. Aquí hay que hablar con la verdad. Y esta es la verdad. Hay un golpe de Estado, un autogolpe de Estado en proceso. Desde el Ejecutivo Nacional, con la complicidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la dirección del PSUV y lamentablemente con el alto mando militar de nuestras Fuerzas Armadas. Ya no se puede llamar a esto de otra forma. Esto no existe en nuestra Constitución. O es estado de emergencia económica, o es estado de conmoción, o es estado de alarma. Y aquí ni hay guerra civil, ni hay un terremoto, y si hay un desastre económico, fue por culpa del gobierno nacional, para lo cual tuvieron 120 días con un ilegal decreto de emergencia, y todos los problemas económicos empeoraron, la escasez, la inflación, entre otras cosas. Por lo cual, dentro de 120 días, tenga la seguridad, pueblo de Venezuela, que vamos a estar peor que hoy, por estos irresponsables. La Constitución dice absolutamente clara, en ese mismo artículo 338, que estos estados de excepción, sea de conmoción, sea de alarma o sea de estado de emergencia económica, tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional. Y su prórroga explícitamente lo dice, exclusivamente su prórroga tiene que ser autorizada por la Asamblea Nacional. Más ningún otro poder puede hacerlo. El Tribunal Supremo de Justicia solamente puede evaluar que en su forma sea constitucional, pero no se puede abrogar la competencia de la Asamblea Nacional que le otorga la Constitución de decidir la aprobación o no de un estado de emergencia. Ya se nos está yendo la democracia. Se nos está yendo la democracia. Y muy responsablemente, las organizaciones políticas de la Mesa de la Unidad tendremos que tomar decisiones de acompañamiento de este pueblo en la calle en defensa de la democracia y la Constitución.